Hola, son las 6 de la tarde en punto. Hoy es miércoles 8 de abril y estamos emitiendo esta señal desde Cámara FM, desde Cámara FM casero, como estamos operando todos los medios de comunicación por estos días. Y también nos acompaña Tito López desde México. Tito, bienvenido a este live. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes pues a todas las personas que se están conectando a esta hora con nosotros. Quiero agradecer la invitación. Qué bueno que nos acompañen para que hablemos de música, para que contemos algunas rock historias, para hablar de radio, que es mi pasión, si quieren, y bueno, aquí dispuesto para lo que necesiten, mejor dicho. Qué chévere. Debe haber muy poquita gente. Me falta por presentarme yo. Yo soy Javier Rodríguez, soy el jefe de Cámara FM desde hace 18 años. Llevo en radio aproximadamente 40 años, desde que tenía 15, 16 años. Desde esa época estoy haciendo radio y esto es lo que me gusta y lo que quiero seguir haciendo. Tito López es una de esas extrañas figuras, ya van a entender por qué digo extrañas figuras de la radio. Es un tipo que de alguna manera fue un pionero en la radio juvenil o la radio pop rock que se hizo particularmente en Medellín, desde La Voz del Cine, después en Radio Disco ZH y después en Veracruz y ya después en otras emisoras. Tito siempre le dio un toque particular a lo que hacía. Todo lo que hacía Tito era reconocible porque tenía un sello y era su sello. Tito, vos, a pesar de no haber estudiado comunicación, a pesar de no haber formado en medios de comunicación, sos un tipo que respira medios de comunicación y que desde un principio, yo te conocí cuando yo tenía 14 o 15 años, desde que te conozco, desde que estoy siguiendo lo que estás haciendo, siempre te ha salido naturalmente este amor, esta pasión, este gusto por la radio y por el rock en particular. Sí, hombre, es algo extraño. Yo no sé por qué terminé haciendo radio. Yo creo que eso en algunos lo llevamos en la sangre. En los últimos tiempos, ahora que estoy retirado, que estoy pensionado, que ya tengo una vida más tranquila, he empezado a hacer cosas que hacen habitualmente los viejitos, y es ponerse a investigar el pasado, a mirar qué hubo atrás, por qué estoy yo en este momento haciendo estas cosas o por qué lo he hecho durante toda la vida. Y me encontré, por ejemplo, con que mi tío Gustavo López, hermano de mi papá, él fue secretario general de La Voz de Antioquia antes de que fuera Caracol. Me dicen que él era locutor, que tenía una voz muy bonita, fue afectado por un derrame cerebral, una cosa muy triste porque uno ser locutor y perder la capacidad de hablar debió haber sido muy duro para él. Yo realmente lo recuerdo como mi tío, que tenía que andar de bastón y no podía hablar, tenía mucha dificultad para hablar. Pero digamos que por ahí hay algo interesante. También interesante es que mi abuelo, por parte de mi mamá, un finlandés que se vino a vivir a Colombia por allá a finales de los años 30, se fue a vivir al Chocó, pero estuvo en Medellín. Él también le gustaba la radio, armaba equipos, aprendió por su propia cuenta a crear equipos de receptores de radio, pero le encantaba toda esa parte de la comunicación. Incluso al final, en sus últimos días, él murió en la clínica Medellín de cáncer. Y recuerdo yo de 4 o 5 años entrando a la habitación de él en el hospital, en la clínica, y tenía el techo lleno de cables, de alambres, de las antenas de los radios con los que sintonizaba sus emisoras de Europa, porque en esa época pues obviamente no había internet y era muy difícil comunicarse. Pero fuera de eso, un tío, un hermano de mi mamá, y de esto me enteré también hace muy poco, mi tío Jan Música, él también trabajó. Estaba como predestinado de alguna forma, un apellido Música con K. Sí, así es, con doble K. Mi tío Jan Música también le encantaba todo el tema de electrónica, los radios, los equipos de sonido, pero además entiendo que fabricó el transmisor de La Voz del Cauca en Popayán y trabajaba con esto. Es decir, como que había
algo en la sangre que nos traía esto. Yo escuché radio desde muy chiquito, yo oía Caracol y oía todas estas emisoras. Un día con Donny Miranda armamos una emisora pirata de un libro de mecánica popular, simplemente por goma. Yo no sé de electrónica y en esa época sabía mucho menos. Íbamos allá a Junín con, eso creo que es Pichincha, en el paradero de los buses de Envigado. Ahí nos bajábamos, comprábamos los cables, los switches, los condensadores, ni siquiera transistores, las resistencias. Y con eso armamos una emisorita pirata que sonaba alrededor del barrio. Y como solo poníamos música, me acuerdo que ponía el disco El Dorado de Electric Light Orchestra, que se puede dejar rodar completico un lado y después el otro, pero dijimos, hey, está chévere, pero solo oír música y un solo disco, pues es como aburridor para los vecinos. Entonces me tocó ponerme a inventar cómo hacer un programa de radio con los equipos que tenía a la mano, desbaratando cosas de mi mamá, de mi papá. Y uno de esos programas que hacía para mostrarle a los compañeros del barrio, pues terminamos llevándolo a emisoras El Poblado. Esa misma noche lo pasaron y de ahí en adelante pues ya comenzó una carrera en la radio. Yo no esperaba llegar a la radio, Tito, pero así fue. y es bien particular entender por lo que estás contando que no tenías como una imagen, no tenías como una figura a quien seguir o a quien imitar en ese momento. A ver, yo oía mucha radio, pero sobre todo Caracol, o escuchaba emisoras musicales de la época. Además, mis hermanos tenían un grupo de rock llamado Los Yetis. Entonces yo muy chiquito, de 10, 12 años, los acompañaba a las entrevistas en diferentes emisoras. Recuerdo haber estado en Caracol, en Radio Reloj, estuve en La Voz de Medellín, de RCN, estuve en otras emisoras, en Radio 15. Y me gustaba mucho ese ambiente, pero además escuchaba a los locutores de la época y los admiraba mucho. Pero obviamente lo que más influyó en mí seguramente fue Caracol Radio, escuchando voces como la de Otto Greifenstein, que para mí ha sido siempre el ídolo radial, Armando Plata Camacho, el Chupo, que también hacía la radio joven de esa época. Estamos hablando de inicios de los años 70, Alfonso Lizarazo, que tenía su emisora Radio 15, y algunos locutores que hacían parte de esa cadena musical, Radio 15 en Medellín, Marino Recio, y no recuerdo cuáles otros locutores que hacían cosas muy interesantes, muy bonitas, y todo eso yo creo que influyó en mí para que terminara haciendo radio. Estamos en el live con Tito López. Vamos a hablar no solamente de su carrera artística, por llamarlo de alguna forma, sino que también vamos a hablar en particular sobre el programa que Tito está presentando desde hace cerca de 9, 10 semanas en Cámara FM llamado Rock Stories. En este chat, en este conversatorio, también hay posibilidades de hacer preguntas y unas preguntas que iremos seleccionando al final del programa o a medida que vaya pasando el programa y sean pertinentes. Aquí, por ejemplo, ya hay una primera pregunta de Juan que dice: me gusta mucho tu programa Rock Stories. ¿Haces un libreto o solo contás historias? Pero de eso vamos a hablar después. Me gustaría contar, Tito, cómo fue que creamos Rock Stories, cómo fue ese acercamiento. Realmente Tito y yo nos conocemos hace 30 o 40 años, no sé hace cuánto, pero creo que nunca en la vida habíamos cruzado 3 palabras. Es verdad, pero me encanta haber encontrado esta oportunidad. Mira, yo he tenido una carrera muy larga en la radio, pues ya como lo dijimos, empecé en emisoras El Poblado, después estuve en Radio Bolivariana haciendo un programa, pasamos por Todelar haciendo un par de programas, pero digamos ya más en serio lo que fue La Voz del Cine a finales de los años 70, más adelante Radio Disco, cuando la llamamos Disco ZH, el sistema Colibrí, hasta el 84. Y ya en el 84 pasamos, y digo pasamos en plural porque siempre fue con Donny Miranda, Carlos Alberto Ríos y John Jairo Muñoz, pasamos a Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo pues fue un salto muy grande porque ya estábamos en FM, era una época en la que la gente estaba descubriendo el FM, fue una coyuntura muy particular y fue tan importante eso que yo todavía no puedo creer que una emisora que ponía música en inglés en una ciudad donde la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, no domina el inglés y mucho menos hace tanto tiempo, hace 35 años o 30 años,
fuera número 1. Entonces creo que ahí había algo en la comunicación, en lo que hacíamos, en lo novedoso de nuestro formato que llamó la atención. Y de ahí fui llamado a Bogotá, donde estuve en Radioactiva, en 88.9, pero sobre todo ya después entró la parte, digamos, administrativa, como director nacional de emisoras musicales de Caracol, donde tenía a mi cargo cerca de 60 emisoras en todo el país, un trabajo muy duro, muy fuerte, con todas las Tropicanas, Radioactiva, Vallenata, Bésame, bueno, todas las emisoras. Y después ocupé ese mismo cargo en RCN. Entonces también tuve a mi cargo cerca de 80 emisoras, de pronto más, con Radio 1, con la Mega, con la FM, con todas las demás. Entonces, digamos que todo eso me... Muchas veces oyendo y trabajando con cosas que no te gustaban. No, claro, me tocó cambiar el chip completamente porque yo empecé a hacer radio por fregar, por joder, porque me gustaba la música y porque quería transmitir algo, había dentro de mí que quería mostrar, pero llegó un momento, gracias a un personaje que conocemos, Javier, que es Alberto Vázquez, a quien era mi jefe en Veracruz Estéreo, y él fue el que me mostró que la radio se podía hacer de manera profesional, ya no como un hobby, como lo habíamos hecho hasta ese momento, sino con mucho mercadeo, con investigación, con una estrategia y todo lo demás. Y yo creo que eso marcó un punto de quiebre que me llevó, como digo, a tener esa posibilidad de estar en Caracol y en RCN manejando todas las emisoras. Y finalmente me llevaron a gerenciar una cadena de emisoras en Costa Rica, y en último caso, pues terminar en Costa Rica y en Panamá asesorando emisoras ya como consultor. Entonces fue una carrera muy interesante, muy bonita, pero llegó un momento en que mi señora me dijo: Tito, usted ya está pensionado, bajémosle el ritmo a las cosas, vamos a tratar de vivir más tranquilos, no abandone su radio si quiere, pero hágalo ya de otra manera. Entonces, ya esa parte administrativa y de estar pendiente de los resultados de audiencia, porque es muy complicado, es que tenés 60 emisoras en todo el país y nunca las vas a tener todas de número 1, y cuando te suben unas, las otras se caen, y es uno todo el día mirando los resultados de audiencia, y es un estrés realmente muy fuerte, es muy divertido, muy entretenido, pero muy fuerte. Entonces yo dije, qué rico volver a mis raíces, a lo que yo hice al principio, como me gustaba. Y por eso te contacté para decirte: Javier, ¿qué hay para hacer? Yo quiero hacer programas, quiero ser locutor otra vez, quiero ser disc jockey, quiero contar historias, quiero mostrar música. Y afortunadamente pues logramos el contacto y aquí estamos. Sí, llegamos muy fácil a concretar qué es lo que queríamos y cuál iba a ser finalmente la intención, lo que queríamos proyectar desde Rock Stories. Yo había leído algunos posts que había puesto Tito en Facebook, porque Facebook es la red de nosotros de cierta edad. Somos poco instagrameros, realmente somos muy poco instagrameros, y vi algunas historias muy interesantes de Tito. Tito había publicado cuentos sobre Ajá, sobre la historia de Take On Me. A mí me llamó mucho la atención y le dije a Tito que por qué no volvíamos, es un programa que por qué no contaba esos cuentos que muchas veces son desconocidos, que muchas veces uno pasa por encima de ellos o por debajo de ellos. Uno a veces no entiende la dimensión de esas pequeñas historias, de esas pequeñeces que a la larga son hechos fundamentales que han cambiado la historia de la música, la historia de los músicos, el rumbo de un montón de carreras y de situaciones y de momentos del rock. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo Tito con Rock Stories, y yo, aunque tengo ya en mi archivo una serie de programas adelantados que él ya ha producido, yo prefiero escucharlos al aire, no me gusta adelantarlos, me gusta como tener la sorpresa. Tito, son hasta el momento 9, 10 Rock Stories que en ningún caso son Rock Stories como rebuscadas, que son como sacadas a las malas. Cada una tiene un sentido, cada una de esas rock stories le aporta no solamente al conocimiento, sino al disfrute mismo de la música, porque cuando uno
conoce bien la música, cuando sabe los contextos, de verdad que lo disfruta muchísimo más. Y esto no solamente es aplicable a la música, es aplicable a los libros, al arte mismo y hasta la gastronomía. Cuando vos entendés muy bien las intenciones de un chef, cuando sabes lo de las preparaciones y las dificultades que implican preparar un plato, es cuando lo disfrutas muchísimo mejor. Lo mismo me pasa con Rock Stories. A mí me gustaría cada que se acaba un programa llamarte y decirte una palabrota, decirte que es soberana, cualquier cosa. Porque me parece que cada vez te superas más, cada vez lo haces mucho mejor. Y lo que decías ahorita es muy interesante. Estás volviendo como a tus raíces, como a la esencia misma de la radio, porque vos te estás grabando, te estás postproduciendo, estás haciendo todo ese trabajo como si fueras un amateur más. Sí, hombre, a ver, es que la radio ha perdido mucho ese tema de preparar, de producir. Y yo siempre he sido un acérrimo defensor de esto, sobre todo desde que aprendí a hacer radio, porque siempre yo, como bien lo dijiste al principio, yo no estudié comunicación, yo estudié publicidad, empecé a trabajar en publicidad, yo fui director de publicidad del Centro Comercial San Diego a mediados, finales de los años 70. Pero entré a la radio por fregar, pero un día dije, esto es en serio. Por ejemplo, cuando empecé a hacer Despiértese con Veracruz o El Zoológico de la Mañana en Bogotá, inclusive cuando hacía La Locomotora en Radioactiva, era jugando a la improvisación. Afortunadamente tenía unos talentos muy divertidos, muy chistosos, pero era todo prácticamente improvisado. Y así como había momentos muy buenos, había otros momentos muy complicados donde no pasaba absolutamente nada y yo no sé la gente cómo lo seguía oyendo. Con el tiempo, pues estudié más, aprendí más el tema y yo creo que hoy en día uno para abrir, hay tantas opciones de entretenimiento a la mano que si uno desde el principio no engancha al oyente, se va para otro lado, se va para otra emisora, o se va para otra plataforma, o se va, no sé, a un videojuego, o se va a cine, o prende Netflix. Entonces, uno tiene que hacer lo posible por enganchar a la gente desde el principio, no dar mucha vuelta y llamar la atención. Incluso hay algunas teorías que hablan de que si en los primeros 8 segundos uno no alcanza a enganchar al oyente, lo perdió. Y lo comparan con un goldfish, con un pescadito de estos de acuario, que dicen que esos tienen una memoria de solo 8 o 9 segundos y que hoy en día el ser humano tiene tanto bombardeo de información que no se concentra en algo más allá de esos, o sea, dan 8 segundos para ver si les gusta o no. Si les gusta, se quedan, si no les gusta, se van. Entonces, para lograr eso, hay que planear muy bien, hay que preparar. Entonces, yo lo único que hago es, yo no soy un musicólogo, yo no soy un experto en música, disfruto de la música, he escuchado música toda mi vida, más hacia el rock que hacia el pop en inglés, es la verdad, pero obviamente me oí pues toda la música tropical, me oí todos los baladistas españoles de los años 70, bueno, de todo, mexicanos, argentinos, todo, pero tengo más esa tendencia al inglés. Y realmente lo que yo procuro hacer es, me acuerdo de algo que había oído y cómo puedo relacionarlo para armar un programa en el que haya varias canciones que se pueden mover alrededor de un tema. ¿Ok? Y cuando ya más o menos le doy forma, entonces empiezo a investigar o de recuerdos que tengo o me siento a buscar, a ver qué hay. Recuerdo, por ejemplo, el primer programa que fue muy bonito y que hablaba de los... Demoliendo hoteles. Sí, demoliendo hoteles, de todas las extravagancias y cómo los rockeros se metían en los hoteles y los desbarataban porque sabían que tenían detrás un respaldo económico y porque eran locos y lo podían hacer y bueno, y al fin y al cabo generaban publicidad. Buscando eso yo dije, siendo el primer programa, aterricémoslo a Colombia. Y me acuerdo que hablé del concierto de los Guns N' Roses en Bogotá, el primer concierto, donde efectivamente lo destruyeron. lo destruyeron. Eso fue terrible. Y trato de que sean cuentos divertidos. Yo a veces me río cuando hago el texto, porque todo es escrito, todo está completamente libreteado. Todo, cada palabra que yo digo está libreteada. Yo no improviso absolutamente nada. Procuro leerlo como si estuviera improvisando,
pero también procuro escribirlo como si le estuviera un cuento, le estuviera contando un cuento a un amigo, que finalmente es lo que hace uno en la radio. Entonces, yo creo que esa mezcla funciona, porque Tito, no es, perdóname, porque no es una cosa del experto en música, sino como del amigo contando, mira lo que pasó en Bogotá, ¿cierto? Los Guns N' Roses vinieron, hicieron estos desmanes, hicieron tal cosa, y no trato de escribirlo como un boletín de prensa de una casa disquera o como un libro técnico, sino, como digo, muy coloquial, de una manera muy amable. Tito, en tu época, en tus inicios en la radio, no solamente lo que hiciste en Medellín, sino que lo que hiciste en Bogotá también lo que hiciste en otros países, habías creado un programa de esta naturaleza, un programa que tuviera estas características en las que trataras de enganchar a la gente de una forma diferente, porque yo la radio que recuerdo que vos hacías, no estoy hablando despectivamente, no voy a pelear con vos, sobre todo ahora que no has acabado el ciclo, pelearé con vos cuando hagas el programa número 20. Era una radio y una programación musical como muy centrada en los éxitos y en las listas que te mandaban de Estados Unidos y raras veces te salías de ahí. Me parece que este tipo de programas como Rock Stories es no estoy diciendo que estés pagando una deuda que tenés, porque no creo que tengas una deuda con nadie absolutamente. Pero a mí, por ejemplo, en esos momentos, en esos espacios, me hubiera gustado mucho que estuvieras haciendo ese tipo de radio que estás haciendo ahora, una radio que da contexto, una radio que enseña y sobre todo una radio que le ayuda a uno a enamorarse un poquitico más, no solamente de la radio misma, sino de la música. Sí, hombre, a ver, como te dije, yo esto empecé a hacerlo de manera improvisada. Fuimos haciendo programas, cuando menos nos damos cuenta, y hablo en plural nuevamente porque siempre fue con Donny Miranda en Medellín, terminamos dirigiendo emisoras. El primer sueldo que yo recibí fue como director de emisora, es decir, eso yo creo que pocas personas lo pueden contar, tuvimos esa fortuna por una trampa que hizo Donny, pero bueno, ese es otro cuento. El caso es que fuimos aprendiendo sobre la marcha, tropezando, cometiendo errores, escuchando emisoras estadounidenses, escuchando emisoras británicas, más adelante escuchando emisoras de otras partes de aquí, de la región, desde México hasta Argentina, copiando algunas cosas, adaptándolas a nuestro estilo. Porque me parece que esa es la mejor forma de aprender y en una época en la que era muy difícil. Hoy en día yo pongo TuneIn y puedo escuchar emisoras de todo el mundo, o está Radio Garden o cualquiera de estos portales que tienen emisoras de todo el planeta, pero en esa época era realmente muy difícil. Entonces Donny traía unos cassettes grabados o el papá se los grababa cuando viajaba a Inglaterra o a Estados Unidos, o ya después con las disqueras, con las invitaciones de las disqueras, ya uno tenía la oportunidad de viajar a otros países y escuchar la radio de allá. Y poco a poco la fuimos adaptando, pero realmente lo que hacíamos era disfrutar la música en emisoras súper comerciales donde nos exigían ser número uno. Y muchas veces cuando uno le exigen ser primer lugar, hombre, uno tiene esa responsabilidad con la empresa que lo contrató y debe procurar poner la música más masiva posible y presentarla también rapidito, porque lo que la gente pone en la radio es para oír la música, no para oírlo a uno. Uno es un adorno, es un complemento. Pero, por ejemplo, y me hiciste una pregunta, yo hacía el Top 40 Radioactiva, era un programa muy, muy producido, todos los sábados, se demoraba o duraba 5 horas y tenía reportes desde todas las ciudades y tenía algunas entrevistas, algunas voces. Pero yo creo que el programa más chévere que yo hice no tenía nada que ver con el rock, era un programa de salsa, de música tropical, básicamente salsa, se llamaba Tropical Latino. Caracol en esa época, estoy hablando mediados de los 90, esto fue 96, 97, 98 tal vez, creo que hasta el 2000, estaba abriendo horizontes, sentía que el mercado de la radio en Colombia estaba saturado y empezó a mirar dónde abrir emisoras. Comenzó con Caracol Miami, después compró unas emisoras en Francia, Radio Latina de París,
seguimos con Chile y después con Panamá y después con Costa Rica, y se abrió una oficina en Miami para vender la producción de Caracol. La idea era, pues si hacíamos tan buena radio, poderla vender al extranjero. Y me presentaron ese reto de hacer un programa de salsa, un programa musical. Yo, estando en Veracruz, yo traducía el programa American Top 40 de Casey Kasem. Cada semana yo me sentaba con un cuaderno, traducía y hacía la presentación de lo que decía Casey Kasem todas las tardes, de lunes a jueves, a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Y eso me llevó a conocer cómo hacía ese programa, aprendí muchísimo de él, entendí su comunicación, lo que quería decir, y para este programa tropical, se llamaba Tropical Latino, adapté muchas de las cosas que yo aprendí de Casey Kasem, añadí otras cosas que se me ocurrieron, y era un programa en una época en la que apenas Internet estaba naciendo, en el 96, me acuerdo lo complicado que era encontrar información, y yo de salsa no sabía absolutamente nada, pero tenía gente que me asesoraba, tenía unos libros de fotocopias y de noticias y cosas, y me gastaba sábado y domingo todo el día sacando el libreto para un programa de 2 horas, que realmente eran 1 hora y 40 minutos. Y era una cosa muy interesante porque el programa yo lo libreteaba, el martes grabábamos la voz, teníamos un productor que se encargaba de hacer todo el montaje, la producción, con jingles, con reportes desde diferentes países, con entrevistas y con música, obviamente. Esto lo mandábamos en un cassette que se llama DAT, creo que los conociste. Lo teníamos que enviar a Miami por correo aéreo. El DAT se enviaba después a Texas, a Dallas, que era la productora principal. Desde Dallas lo mandaban prensar como un prensaje de CD comercial, no había quemadores. Lo tenían que mandar a Los Ángeles, se demoraban una semana haciendo el prensaje del disco. Y el DAT era una cinta y las cintas se enredan. Claro, no, pero además no había 120 emisoras pasando el programa en toda Latinoamérica, en España, en Italia, en Inglaterra. Entonces lo que hacíamos era mandábamos CDs. Entonces cuando quedaba listo el prensaje en Los Ángeles, se devolvía a la cadena a Dallas y de Dallas a Miami, y en Miami estaba la distribución a los diferentes países. Todo ese proceso, desde que libreteaba hasta que le llegaba el CD a la emisora, se gastaba un mes aproximadamente. Entonces, además de eso, yo tenía que libretear pensando con anticipación un mes. Y me llegaron a pasar cosas como, recuerdo, creo que fue en el 97, probablemente 98, el Festival de la Calle 8 de Miami, un festival de salsa muy reconocido. Yo tenía que decir que ese fin de semana se estaba realizando el Festival de la Calle 8. Y así libreteé el programa, y entonces de una vez yo ya sabía quiénes iban a presentar, y recuerdo que estaba Rey Ruiz, era uno de los que iba a cantar, y yo tenía que inventar. Y dije, bueno, en el concierto de la Calle 8 se presentó con mucho éxito Rey Ruiz, quien interpretó esta canción. Entonces, imagínate lo que pasó. Enviamos el material a Miami, de Miami lo estaban mandando a Dallas, y de pronto unos cubanos salieron en unas avionetas, se acercaron a Cuba, estuvieron sobrevolando en Cuba, trataron de derribarlos, se armó un zafarrancho. En Miami hubo manifestaciones, protestas, hubo de todo, y cancelaron el Festival de la Calle 8. Y vos dices que había sido todo un éxito. El programa ya estaba grabado, no había forma de pararlo. Y efectivamente, en el día que debía estarse realizando el Festival de la Calle 8, el programa salió diciendo, se presentó con mucho éxito en el Festival de la Calle 8 y había sido cancelado. Era un programa muy elaborado, mucho más que el que estoy haciendo para cámara, pero el de cámara le trabajó bastante. Tito, desde que yo estoy haciendo radio, creo que fue en 1977, desde ese instante estoy oyendo hablar a un montón de gente sobre el fin de la radio, sobre la muerte de la radio, sobre que la radio la va a acabar este o el otro medio. Pero cuando uno se encuentra de frente con un programa como el tuyo, como Rock Stories, cuando uno escucha los programas de Gabriel Posada, 500 discos, 500, o pasado
o Pasado Perfecto, o cuando escuchas a Santiago Ríos haciendo cultura general, uno de alguna forma se reconcilia con la radio, de alguna forma uno piensa o le da por ser muy optimista con respecto al futuro de la radio. Han cambiado las plataformas, han cambiado un montón de formas y de sistemas y de herramientas para llegarle a la gente, pero finalmente la buena radio, la radio hecha no solamente con pasión, sino con fundamento, esa radio hecha a partir de investigación, a partir de darle a la gente un contexto y demostrarle a la gente que uno verdaderamente le gusta la radio, esa radio va a prevalecer, me parece a mí. De pronto soy muy romántico o de pronto sonará a que estoy tratando de mantener el puesto. A ver, hombre, indudablemente la radio tiene en este momento, a ver, siempre se ha dicho que la radio se va a acabar. Salió el cine, esto va a acabar con la radio. Salió la televisión, no, imagínense, la radio con imágenes se va a morir. Salieron los cassettes, la gente ya podía grabar sus discos. ¿Para qué oír radio si tenía mi cassette? Después salieron los CDs, no, con esa calidad de sonido, olvídese. Salieron los iPods. Y si uno se pone a mirar, los iPods desaparecieron, los cassettes desaparecieron, los CDs desaparecieron prácticamente y la radio sigue. Y sigue muy sana, sigue siendo muy sana, afrontando momentos difíciles como la crisis que tenemos en este momento y sobre todo creo que en el tema de los anunciantes, en el tema comercial, creo que todavía no está muy claro para ellos qué hacer, dónde pautar, cómo es este tema de lo digital, si sigo pautando en los medios tradicionales, cuál me va a dar más resultados. No sé si han logrado entender claramente lo que es broadcasting, transmisión masiva, o narrowcasting, como lo hacen las redes sociales y como lo hacen las emisoras por internet y demás. Pero yo creo que la radio se ha sabido adaptar a los tiempos, ha sabido sacarlo mejor y en este momento me parece que hace una alianza muy importante, una compenetración con las redes sociales muy valiosa, muy importante, muy enriquecedora, porque la radio siempre fue de doble vía, aunque se transmite de un sitio hacia los oyentes, tal vez el medio más interactivo, mucho más que la televisión y mucho más que un periódico que salía con un día de retraso. La radio sí tenía el contacto directo con los oyentes, las llamadas, los mensajes, las cartas, lo que fuera, los eventos en vivo, el contacto con el público, pero ya con las redes, pues obviamente es mucho más cercano. Entonces, más allá de verse amenazado, yo creo que la ha sabido adaptar estas nuevas tecnologías, pero sí existe el temor, obviamente, de que una radio, como decía ahora, en la que un locutor abre un micrófono y se pone a hablar cualquier estupidez, va a perder audiencia, porque la gente tiene muchas opciones y le van a dar 8 segundos para ver si lo encarretó o no. Entonces, sí hay que preparar mucho más. No creo que necesariamente haya que libretear y que haya que hacer todo este tipo de cosas. Obviamente, si uno quiere tener una calidad, lo hace, pero voy a decir de pronto una herejía, pero a mí me parece que lo que hace Olímpica Estéreo, así tenga su lenguaje cuestionable y lo que sea, lo hace muy bien. Ha sabido conectarse con el gusto de la gente, con el lenguaje de la gente, y lo hace bien y logra audiencias súper masivas. En Colombia se hace radio con grandes audiencias, pero no solo en Colombia. Estaba mirando cifras esta semana y probablemente mañana voy a escribir sobre eso para Radionotas. En Inglaterra el consumo de radio ha subido y ahora con el coronavirus más todavía. En Estados Unidos, y estos son reportes de esta semana, en Estados Unidos también ha crecido la radio, sobre todo la radio hablada. Estaba viendo lo que está pasando en Australia, también lo mismo. Están creciendo las audiencias. En una época en la que uno dice Spotify y YouTube y todas las redes y ahora el TikTok con la gente haciendo videos y cosas divertidas. Pero no, la radio sigue fuerte. El problema de pronto está en el tema comercial, ¿sí? Porque sí se ha visto afectado indudablemente y sin platica es muy difícil que subsista la radio.
En Cámara FM, en este live, estamos conversando con Tito López, nuestra más reciente adquisición. Tito López está en Cámara FM desde hace 8 o 9 semanas con un programa que se llama Rock Stories, que lo emitimos los sábados a las 11:30 de la mañana, con repetición los domingos a las 9:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Todos los programas ya están colgados, ya están almacenados en cámarafm.com. Los puede escuchar en el momento que quiera. En estos días me regañaron de la cámara porque estábamos almacenando todos los programas en WAP. Ya me dijeron que les tengo que rebajar un poquitico la calidad, pero eso no importa. Tito, estaba mirando aquí en un chat paralelo que hay de preguntas y respuestas en vivo. Ángela Sánchez es una amiga nuestra de Bogotá, dice: me encanta escucharlos, qué falta hace la buena radio que hacía Tito. Andrés Lopera Sánchez dice: Tito, ¿has pensado en un libro? Ay, hombre, claro que sí, pero es que eso requiere mucha disciplina. De hecho, quiero hacer 2 libros. Uno, que lo tengo empezado, es una idea, no sé si novedosa o no, pero la idea es como contar anécdotas de lo que ha sido mi vida en radio, pero dejando siempre enseñanzas de lo que aprendí haciendo cosas exitosas y cometiendo grandes errores o errores pequeños, pero que sirva no solo como una lectura agradable y entretenida, sino que además de pronto sirva hasta de libro de texto, porque es que para las emisoras musicales no hay mucha literatura en español, es muy difícil encontrar ese tipo de literatura. Existen todos los libros, pero además con palabras prosopopéyicas de comunicación que ni yo entiendo. Entonces, eso de pronto aleja un poco a toda esta cantidad de gente que está haciendo radio, que son empíricos, que no pasaron por una escuela de comunicaciones, pero que al leer esos libros les parecen aburridos y todas esas teorías de comunicación tan complicadas. Entonces yo quiero hacer como una cosa más sencilla, más fácil de leer, mucho más práctica y que les pueda servir. Sobre eso ya he adelantado algo, pero la verdad lo tengo frenado desde hace unos días y tengo que retomarlo. Y el otro libro que quiero hacer, Javier. Sí. Tito, nuestra jefa nos está viendo, nos está escuchando en este momento, entonces guárdalo del libro, de pronto consigo con ella que de pronto editemos Rock Stories con la cámara. Bueno, chévere, también, efectivamente. Aquí están todos los libretos, de todas maneras. Lo podemos hacer, me encantaría. O sea que ese sería un tercer libro. El otro es basado en las notas que publico en Internet, en las radionotas. Ya tengo más de 200 artículos y todos ellos hablan también de radio, de cómo hacer locución, de cómo cuidar la garganta, cómo cuidar la voz, de cómo hacer una programación musical, de cómo enfrentar la competencia. En fin, todo lo que tiene, cómo hacer una programación, las rotaciones, cómo llegarle al público, cómo mirar una medición de audiencias, cómo interpretarla, que yo creo que eso también puede ser muy valioso para la gente. Entonces, son un par de cositas que tengo ahí calentando, que en algún momento pues espero sacar adelante. Mira, otra intervención. Juan Moreno dice: pero Veracruz pegaba canciones que nunca sonaron en ninguna parte del mundo, como Clouds Across the Moon. Ah, qué lindo. ¿Cuál es esa? Yo no la conozco. Uy, muy linda, de Ra Band, si no estoy mal. Se llamaba Ra, R-A-H, Band. Mira, lo que pasa es que desde que empezamos a hacer radio, pero particularmente desde La Voz del Cine en el 78, empezando ahí, teníamos la gran ventaja de que Donny, que uno lo oye paisa y es más paisa que cualquier paisa de Medellín. Y más que paisa, muy montañero. Montañero. Donny, los papás son británicos, son de Escocia. Y él estudió en el típico internado británico, de esos de pantalón cortico y corbatica y gorrita. Entonces ahí vivió su preadolescencia, digamos. Él llegó como a los 14, 15 años a Medellín. Se convirtió en mi mejor amigo, éramos vecinos. Pero él no solo trajo un cerro de discos de 45 y long plays de toda la música que estaba sonando en esa época, impresionante, de inicios de los 70, finales de los 60, inicios de los 70, sino que también viajaba y traía y tenía familiares en Inglaterra
Entonces, con ellos y escuchando la BBC de Londres en onda corta, nosotros cada semana escuchábamos el top 40 de la BBC y pedíamos que nos enviaran esos discos. Entonces, cuando ya teníamos el top 40, cada semana nos enviaban las canciones nuevas que entraban al listado y nos manteníamos muy actualizados, supremamente, que es lo mismo que hicimos con Estados Unidos. Nosotros teníamos, yo me acuerdo, yo viajé estando en Veracruz, traje las 100 canciones de la semana y de ahí en adelante cada semana entraban 4 o 5 canciones y esas nos llegaban a los 8 días. O sea que vivíamos muy al día. Y creo que hicimos una labor también interesante para que la gente nos creyera, porque podían decir, no, pero estos se están inventando, pues, esa canción tan rara. Entonces ahí fue cuando trajimos a Casey Kasem y decíamos, mire, si usted no nos cree que esta canción es número 1, oigan a Casey Kasem, ahí la está presentando. Y lo mismo hicimos con la BBC. Había un programa que se llamaba El Pop Británico y compramos ese programa y ahí venían todas las novedades y era la música que presentábamos. Entonces tuvimos esa mezcla y por eso pudimos pasar, por ejemplo, música punk, cuando estaba en pleno furor el punk, a finales de los años 70, y la gente que escuchaba La Voz del Cine pudo escuchar pues, a todos los punkeros sonando por ahí. Después vino la época de la música disco, ahí estaban todos los de la música disco, vino el New Wave, y también pudieron oír esa música. Y de todas esas canciones que nos llegaban, sobre todo de Inglaterra, llegaban cancioncitas tan bonitas como esa que decís, que de pronto la metemos en un programa en estos días. Por aquí tengo a Santiago R, me imagino que Santiago Ríos. ¿Cómo manejabas tu condición de ser más del lado del rock y pop cuando te tocó conducir un programa de éxitos top latino? Sí, a ver, al principio era duro, la verdad, al principio era duro. Se sentía uno como maldito, como traicionándose. No, pero tampoco, porque es que yo también oí salsa. Cuando te llegaba el cheque no te daba tan duro. No, yo también oía salsa. Es decir, uno cuando pelado oye mucha música. Uno tiene su música favorita, pero oye una cantidad de canciones que uno como que no se da cuenta hasta cuando llega el momento de entrar en materia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un disco de Richie Ray, Bobby Cruz, el Jala Jala, el Bugalú. Me encantaba, lo oía a todo volumen, pero no era mi música favorita. Y ese fue, digamos, un reto importante y fue es muy buena la pregunta, fue cambiar el chip, porque yo dije, a ver, yo ya estoy metido en esto, ya soy director de emisoras musicales de Caracol, yo no puedo seguir pensando como rockero y de la música pop que me gusta, sino que tengo que abrir la mente y es mi oportunidad para aprender. Y lo hice con el mayor agrado y el programa pues fue tan exitoso que pasó por más de 120 emisoras en todo el mundo. Y más adelante, en el año 2000, si no estoy mal, estuve manejando una emisora que se llamaba Los 40 Principales Pop Latino, antes de que se convirtiera en la cadena Los 40, y era una emisora que solo ponía baladas modernas en español. Y también le cogí mucho gusto a esa música sin que sea mi favorita, pero además me tocaron épocas muy importantes. O sea, cuando hice Tropical Latino estaba toda esa salsa romántica de Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Rey Ruiz, el merengue house. O sea, era una música que estaba de moda entre la gente joven y no fue difícil adaptarme a ella. Y lo mismo me pasó con el pop. Entonces me tocó Alejandro Sanz y me tocó Alejandro Fernández y todos estos artistas. Creo que me cayeron en épocas muy buenas. Tito, yo también te he seguido toda la vida, pues no soy gran fan tuyo, ni soy un groupie, ni nada por el estilo. Pero he visto que has estado un poquitico al margen de el rock que se hace en Colombia. Desde tus mismos inicios estuviste como muy reacio a pasarlo. No soy capaz de decir que lo despreciabas porque sé que no lo desprecias. Aquí me hacen una pregunta. ¿Qué opinas? ¿Ha evolucionado el rock colombiano?
No. de ese rock que vos empezaste a oír al principio con tu hermano, porque vos tenías los primeros rockeros que hubo en Medellín y quizás en Colombia, los Yetis en tu casa. Después me imagino que te tocó Genesis con nuestro amigo Monroy, después vinieron los Compañía Ilimitada y en esos intermedios hay un montón de músicos que en este momento no se me ocurren. Tu relación con la música colombiana, con el rock que se ha hecho en Colombia. Mira, como dijiste, pues mis hermanos eran rockeros. Entonces, obviamente mi primer rock en español que oí fue el de los Yetis. Me encantaba por ser ellos tan importantes. A mi casa llegaban los Ampex, llegaban los speakers, llegaban los flippers. Yo era muy chiquito, tenía 10, 11 años, pero los veía y veía los ensayos de mis hermanos y todo lo demás. Después, estando en La Voz del Cine, recuerdo que nos metimos muy fuerte, antes de que se llamara rock en español, nos metimos muy fuerte con Nash, con Carbure, con Piro, con todos estos grupos de rock y los apoyamos muchísimo y invitábamos a sus conciertos y rotábamos la música. La verdad sí lo hacíamos, pero por ser emisoras comerciales era un poquito complicado tener una coherencia en programación cuando estás poniendo a Madonna, a Michael Jackson y de pronto poner un rock pesado de un grupo de Parabellum, por decir algo, sí, por no hablar de los grupos punk de Medellín. Entonces, era más por un tema de coherencia en la programación pues, que por cualquier otra cosa. Ahora, yo llegué a Bogotá, eso lo conté en un artículo. Llegué a Bogotá, llegué a Radioactiva y me estaban esperando todos los músicos locales y me hicieron una encerrona en el bar de Carlos Vives, en la Candelaria. Me hicieron una encerrona y recuerdo que parecía ¿Dónde está el piloto? Una escena que hay donde todos van a golpear a una vieja que está histérica y van Sí. todos uno con un revólver, con un cuchillo, con una bomba y le agarran unas cachetadas. Así me sentía yo, todos diciendo, hey, nosotros existimos, ayúdenos. Y eso fue tan impactante que estando en Radioactiva lanzamos un proyecto que se llamaba Nuestro Rock y sacamos 4 discos de Nuestro Rock. Y de ahí salieron grupos, por ejemplo, como los Aterciopelados, que ya existían, pero comercialmente no sonaban. Y los empezamos a sonar durísimo en Radioactiva gracias a ese disco. Y se volvieron grandes con una grabación hecha en la emisora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y de ahí salió Poligamia, donde estaba Andrés Cepeda, que también fue súper exitoso. Y más adelante, bueno, yo no sé si los consideramos rock o no, pero Shakira salió de ese nuestro rock, porque lo que estábamos era buscando cómo promover el talento nacional, pero que se adaptara a lo que estábamos haciendo, ¿sí? Porque las emisoras de nosotros eran de pop, no eran rockeras completamente, y realmente había y hay mucho grupo de rock pero que no casan en la programación de las emisoras comerciales de pop de la gente joven. Entonces era un poquito complicado, pero hicimos grandes esfuerzos para lograrlo. Tito, hasta el momento has producido 11 programas de Rock Stories. Este próximo sábado y domingo vamos a emitir uno que se llama Arqueología Musical. De todos estos programas que has producido hasta el momento, ¿cuál es el que más dificultad te ha dado? ¿O todos los haces o todos los creas con ese regusto, te los saboreas y la sensación que me queda siempre es que uno queda empezado? Que siempre llega uno a decir, ¿por qué se acabó ya? Pero a mí me gusta mucho esa sensación de quedar empezado y no quedar aburrido y que te cambien de diálogo, te apaguen. Me encanta esa sensación de quedar empezado. Mira, yo me divierto muchísimo haciendo el programa. Cuando se me ocurre una idea, yo digo, ¡ah, qué bueno poderlo hacer! Particularmente, no sé, es que a veces hay cosas difíciles. Por ejemplo, este programa de arqueología, se van a dar cuenta, uno tratar de definir cuál fue la primera canción de heavy metal de la historia, pues habrá 20 versiones distintas. Uno lee, uno mira los libros, uno mira lo que dice la gente y como que cada quien tiene su imagen, entonces no nos vamos a poner nunca de acuerdo. ¿Cuál fue la primera canción de punk? Se van a llevar una sorpresa con la que yo presento, seguramente, no lo voy a adelantar,
pero creo que se van a llevar una sorpresa. La primera de rap. No, no me metí con el rap todavía, ¿no? Pero no, porque me voy con heavy metal, me voy con rock sinfónico, me voy con el punk, me voy con, no recuerdo, con un par de géneros más. Pero entonces cuando empieza uno a buscar esas cosas y se encuentra con que hay muchas visiones diferentes, realmente se complica un poco. Pero hay otras más divertidas. Por ejemplo, estoy preparando uno de personajes ficticios de la música, donde voy a hablar de Ziggy Stardust y de otros personajes que no voy a adelantar todavía para que oigan los programas, ¿sí? Que son muy lindos, son muy bonitos, se encuentran cosas espectaculares. Entonces, realmente es un proceso muy divertido. Por ejemplo, significados ocultos en las canciones, no ocultos, canciones que uno ha oído, pero que no se imaginaban que hablaban, por ejemplo, de drogas. Entonces voy a hacer un programa de canciones que siempre escuchamos con tal tranquilidad y resulta que son no apología, pero sí hablan del problema de las drogas. ¿Quién iba a pensar que una canción como Toy Soldiers de Martika realmente está contando un problema de una persona consumiendo drogas y que todos los que consumen drogas van cayendo como soldaditos de juguete? Como eso salen historias muy bonitas, muy interesantes, con las que me divierto mucho. Pensaba, por ejemplo, canciones que hablen del espacio, porque es que David Bowie da para mucha inspiración y hay canciones muy chéveres. Entonces, estoy tratando de hacer una que hable del mayor Tom, del Major Tom que habla David Bowie en su canción Space Oddity. Y voy a hacer un programa con 5 canciones que mencionan al Major Tom, pero contando cada una de las historias. Estaba viendo un video de BBC ayer, antier, que lo tenía grabado en DirecTV desde hacía rato y apenas lo vi ayer o antier. Hablaba sobre los últimos años de David Bowie y las referencias al Major Tom que había en su último disco, creo que en Black Star y en el que estaba antes. Siempre fue un tema recurrente el Major Tom para él. Claro, pero bueno, de eso yo los dejo que oigan el programa mejor, sí, para no ir adelantando mucho. No adelantemos. Son las 6 de la tarde y 52 minutos. Creo, Tito, que en algún momento te vamos a tener que volver a llamar, vamos a tener que seguir haciendo esto, porque las preguntas de la gente, las inquietudes, hay mucha gente que quiere acercarse a vos, que quiere de pronto saber muchas cosas. Aquí hay unas cosas muy interesantes. Te preguntan que si no has pensado en abrir una academia de producción radial. Estoy en México, muy difícil. Me encantaría, me encantaría. Y ya vas a venir con acento y todo. ¿Cuánto tiempo inviertes en escribir cada programa? Es un trabajo fuerte, se me van fácilmente, no sé, 4, 5, 6 horas. No sigas más porque nos toca pagarte más. No, porque es que me divierto mucho, como te digo. Es que imagínate, uno buscar... Es que decir, yo sería capaz de hacerlo gratis. Sí. Canciones prohibidas, canciones que fueron prohibidas, canciones que hablan de mujeres de la calle, para llamarlo de una manera bonita. Hay bastantes y las historias detrás son muy interesantes. ¿Qué más? Bueno, esta de la arqueología musical va a ser muy buena. Y así van surgiendo ideas. Entonces, realmente se me pasa el tiempo, como dispongo de tanto tiempo, se me pasa rapidito. Lo disfruto mucho. Me imagino que por estos días estás como muy tentado o hay mucha gente tentada a llamarte a que te devolvas a la radio. Y algo que me gusta mucho de vos, del Tito que yo conozco ahora, porque realmente pues yo te vengo a conocer en estos últimos meses porque alguna vez, muchas veces nos cruzamos, tuvimos el mismo jefe, en fin, pero realmente nunca había hablado con vos. Algo particular que veo en vos es que no te quedaste viviendo en el pasado. Hay mucha gente de tu generación
que se levantan y le gustaría que su calendario dijera 1986 o 1984. Vos ves el pasado con cariño, con respeto y todo, pero no decidiste anclarte en el pasado, no quedarte en el No, no, pasado. no, 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 para nada, para nada. A ver, la nostalgia es muy bonita, la nostalgia vende. El público adulto, no nos digamos mentiras, quiere recordar el pasado, quiere recordar las buenas épocas, quiere recordar cuando salía a rumbear, cuando se ennoviaba, cuando podía hacer una cantidad de cosas que de pronto hoy en día ya no puede hacer, cuando era más inocente, cuando era más loco, cuando pasaban tantas cosas bonitas y la música siempre ha sido esa banda sonora que lo ha acompañado a uno. Entonces, yo entiendo eso, repito, creo que comercialmente es muy atractivo y hay espacio para hacerlo, pero no me gusta vivir de ese pasado. Hoy tuve una entrevista de la gente de la Superestación, por ejemplo, en Bogotá, recordando lo que fue el Zoológico de la Mañana y la competencia con Radioactiva, que de pronto no se vivió en Medellín, pero en Bogotá sí fue muy fuerte. Eh, y yo veo que es como que se quedan en esa época y quieren seguir viviendo eso, pues sí es muy bonito, pero si uno se queda en eso, no sé, uno no avanza. Voy a cumplir 66 años ahora en junio, pero yo no me quiero quedar atrás, yo quiero saber lo que pasa, yo disfruto viendo TikTok, me río, ¿sí? Yo estoy conectado con todas las redes sociales, desbarato, yo armé mi propio computador, yo le cambio el procesador, le pongo la tarjeta de sonido, cuando tenga problemas con el equipo, con mucho gusto le ayudo. De verdad, yo procuro mantenerme muy conectado, muy al día y hay algo también, creo que es muy importante. No me gusta estar con gente de mi edad, ni mayores que yo. Siempre he tratado de rodearme de gente más joven que yo, para aprender de ellos y para estar vivo, para estar enterado de todo lo que está pasando. Es una actitud de la vida que yo creo que es muy importante mantener. Tito, en Cámara FM, no sé si habrá aquí alguien que nos esté viendo, no conoce bien nuestra emisora. Nuestra emisora es una emisora que tiene un respeto bien grande por el pasado de la música, pero a nosotros nos ocupa, nos preocupa mucho saber qué está pasando en este tiempo, para dónde va el rock, los nuevos artistas, las nuevas tendencias. Seguimos de cerca la carrera de Feist, de National, Arcade Fire. Indagamos sobre lo que está pasando con los nuevos grupos. Estamos estrenando semanalmente un disco. En fin, vos seguís también nutriéndote de esos nuevos sonidos, de esos nuevos artistas que están proponiendo cosas diferentes, que de pronto están rompiendo, y que es básicamente el eje de la programación de Cámara FM. No, realmente no. Es decir, algo escucho por ahí, pero he perdido mucho el contacto con eso. Trato de hacer seguimiento, pero digamos que la mayoría de la música que hay en este momento está basada en el hip hop, es lo que está mandando en todo el mundo, es increíble. En Colombia, el hip hop colombiano casi que es el reggaetón. Que a la gente le encanta, así haya gente que dice que no, que es grosera y lo demás, pero a la gente le encanta, es innegable, es algo que uno no puede negar, uno no puede tapar el sol con un dedo. Y ya cuando uno llega a cierta edad, pues sí, también, ya uno quiere oír la música que le ha gustado a uno, porque además va a sonar anticuado, pero es que ya no se hace música como antes, ¿sí? Ah, no, sí, yo pongo, por ejemplo, un I Can't Hold Back de Survivor, y no hay una canción de esas en los últimos 20 o No, no, 30 no. años. No, no, pero yo disfruto yendo a Kenny Rogers, ¿entendés? Pero también, obviamente, disfruto yendo a Led Zeppelin o escuchando el rock progresivo de los años finales de los 60. Me encanta y eso ya no se oye. Yo oigo una canción de Black Sabbath y le subo el volumen y me encanta, pero eso ya no lo oigo, ya no lo encuentro. Digamos que la última gran onda musical con la que me encarreté realmente fue con la época del grunge y lo que vino después del grunge, el nuevo rock de finales del siglo pasado e inicios de este. Digamos que hasta ahí llegué, porque lo demás es un pop muy repetitivo porque entendieron la fórmula del éxito. Ya todas las canciones son completamente prefabricadas para descargar millones de canciones y que a los 2 meses ya nadie se acuerde de ellas. Es música desechable
que está bien para los músicos, consiguen plata y la gente lo está disfrutando de esa manera y eso yo lo respeto, pero mis gustos musicales van por otro lado definitivamente. Tito, son las 6 de la noche, 59 minutos. Tito, desde México, a Tito le agradecemos mucho su presencia en este live de Cámara FM. Creo que te vamos a buscar después. Espero pues que te busquemos cuando se haya levantado la cuarentena y podamos hablar en otras circunstancias y hablar de otras cosas, porque con vos es muy fácil arrancar con un tema y desencadenar en otros 4 o 7 temas más. Entonces uno nunca termina de hablar con vos y como sos un extraordinario conversador y tenés tantas anécdotas, tenés tantas historias, tenés tanto conocimiento, de verdad que quienes hacemos radio, quienes hemos seguido radio, quienes nos gusta la música, todo este tipo de conocimiento, todo este tipo de experiencias, las asimilamos y las atesoramos con un cariño enorme, porque sabemos que vos sos un tipo que respeta, que quiere la radio, que hace las cosas con pasión y con gusto. Tito, gracias por estar aquí, gracias por estar en Cámara FM, por haber aceptado nuestra invitación para ser parte de nuestra nómina de productores. Recuerden, Rock Historias suena todos los sábados a las 11:30 de la mañana, repetición los domingos a las 9:30 de la mañana y 7:30 de la noche, y ya están colgados todos los programas que hemos emitido hasta este momento en cámarafm.com. Tito, ¿algún mensaje, algún saludo final para quienes hicieron parte de este live? No, a todos, pues muchas gracias por estar interesados en nuestra conversación. Espero que les haya dejado alguna inquietud y que tengamos la oportunidad de vernos nuevamente a cámara. Pues mil gracias por recibirme. Yo estaba que me moría de las ganas de hacer un programa. No he querido montar una emisora por internet porque todavía no encuentro que eso sea una solución, pero sí tengo, igual que tenía hace 45 años, ese afán de mostrar música y de hablar con los oyentes y de presentarles canciones y de contar historias, y me estás prestando el canal para hacerlo, entonces muy agradecido por eso. Gracias, Tito, gracias a todos los oyentes Cámara FM. La próxima conversación va a ser con Gabriel Posada. Él no sabe, de pronto en este momento le estamos notificando que se prepare para el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Con Gabriel vamos a hablar no solamente de 500 discos, 500 es una investigación enorme que está haciendo Gabriel, sino también un programa que ya tenemos más de 70 espacios hechos como Pasado Perfecto. Gracias a todos, gracias Tito. Chao, hasta luego, nos vemos. Chao a todos.